Con gusto, Alberto Capella, presidente de AC Consultores y exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, Morelos y Quintana Roo. Bienvenido y gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, buenas tardes. Alberto, según lo que dieron a conocer, la información que dio a conocer las autoridades esta mañana, se pudo haber tratado de una confusión. ¿Cuánto han costado en nuestro país confusiones de este tipo en un momento en el que la ola de violencia e inseguridad parece no dar tregua? Bueno, seguramente los podemos contar desde ya algunos años en miles de ciudadanos y ciudadanas mexicanas que hemos desafortunadamente tenido que dar cuenta que pierden la vida, ya sea por temas de fuego cruzado, ya sea por la intención de grupos criminales, como lamentablemente se está dando ahorita en algunos lugares de México, de querer, como se dice en el argot criminal, calentarle la plaza a las autoridades o al grupo criminal contrario, y generan evidentemente daño a personas inocentes que no tienen vela en el entierro en estos conflictos criminales, precisamente con este objetivo de provocar una tensión inmediata a las autoridades o una crisis política para quienes gobiernan y tratar de sentar las condiciones para poder seguir desarrollando sus actividades ilícitas. Ya se describió bien cómo ocurrieron los hechos, hay videos, hay fotografías. ¿Qué nos puedes decir desde tu expertise en seguridad? ¿De qué se puede tratar este tipo de caso? Bueno, lo que ha estado circulando como la primera hipótesis desde hace algunos días que vi esas imágenes, me pareció un tema relacionado con una confusión en virtud de que las víctimas, ahora sabemos ciudadanos norteamericanos, no reaccionaron, por lo menos en los videos que algunos ciudadanos hicieron llegar a medios de comunicación ante este embate criminal que fue una ofensiva unilateral de un solo lado y bueno, y el tratamiento tanto a las víctimas que no perdieron la vida como presuntamente a algunos que ya en este caso sabemos cuando menos una persona que en el momento pierde la vida, cómo son tratados sus cuerpos, pues pareciera un tema muy sustentado en esa posible confusión. Pero lo que sí es importante subrayar es la osadía, el nivel de control criminal de parar el tráfico, desarrollar este tipo de actividades ante el asombro de los ciudadanos y ante la nula presencia de alguna autoridad, de algún orden de gobierno que pudiera hacerle frente a esto. Entonces, evidentemente hay, por la cantidad de tiempo que dura este hecho, lamentablemente, o miedo, o en el mejor de los casos, o una profunda y muy lamentable complicidad institucional en la parte local y particularmente, digo, también en el esfuerzo que desde la perspectiva estatal y federal se debiera estar haciendo para hacerle frente a estos grupos criminales. Este hecho en particular va a ser, desde mi punto de vista, un parteaguas, un punto de inflexión entre la relación de Estados Unidos y México. Considero yo que vienen tiempos grises y muy complejos entre estos dos países. Hay que entender que también Estados Unidos está inmerso en un proceso de carácter político electoral que se avecina pronto y que evidentemente el partido que no gobierna ahorita, en este caso los republicanos, como hemos estado dando cuenta en redes sociales en las últimas 48 horas, estarán presionando con mucha contundencia y utilizando este tema como la principal bandera política para tratar de desacreditar las acciones que el gobierno del presidente Biden está generando. Esto como consecuencia puede provocar una acción del gobierno demócrata determinante y contundente y probablemente estemos ya siendo testigos de una de las más grandes crisis después de la gente camarena de la DEA, precisamente por estas condiciones tanto sociales, políticas y particularmente de todo este tema que tenemos meses escuchando con este famoso juicio en Brooklyn del secretario de Seguridad, que evidentemente ha contaminado de una manera determinante todo este esfuerzo coordinado que debía haber entre los dos países. Sabemos que las dos personas, los dos sobrevivientes, así como los dos cuerpos de las personas que perdieron la vida, ya han sido trasladados a Estados Unidos desde temprana hora. En ese sentido, el interrogatorio seguramente de los sobrevivientes entonces se llevará a cabo en suelo norteamericano, pese a que el hecho ocurrió aquí en México. ¿Esto es así normalmente? Pues es una bofetada a la confianza en las instituciones mexicanas. Cuando vi ese tema, la verdad me impresionó. Es un hecho que se da con una jurisdicción local
y habla evidentemente de la total ausencia de confianza a la justicia mexicana y también a la certidumbre en la integridad de las víctimas sobrevivientes. Y bueno, pues el doblar las manos por parte de las instituciones de nuestro país para permitirles obviamente el tránsito inmediato y el retorno a Estados Unidos. Eso es también preocupante, creo que es un mensaje que debemos interpretar. Y otro también muy contundente es que llevamos 10 horas siendo el tema fundamental en todos los medios de Estados Unidos y muchos Así medios de es. Europa también. Y eso es verdaderamente dramático. La imagen que está teniendo el país, nuestro país en Estados Unidos, es ya sumamente lamentable, peor que lo que está sucediendo en algunas otras latitudes, en Afganistán. O sea, ya hay un comparativo permanente y considero que nos va a costar muchísimo tiempo revertir la imagen, pero sobre todo la realidad que estamos viviendo, porque pues yo me pregunto cómo demonios vamos a defendernos de algo que nos sucede prácticamente todos los días Ujú, a ujú. cuando menos 80 mexicanos, ¿no? Bueno, y ahí el mismo día, o más bien en el mismo hecho, le sucedió en mexicano, ya lo informábamos, una persona también recibió una bala perdida durante este hecho, ¿no? Nada más que no estamos hablando del ciudadano mexicano porque hemos llegado a normalizar estos hechos de Es violencia correcto. en nuestro país. Dicho esto, ¿por qué estamos hablando nada más de una estrategia de seguridad fallida quizá de nuestro lado y no hablamos de una estrategia de seguridad fallida bilateral? En tanto que se trata de un combate al crimen organizado supuestamente de ambas naciones. Porque lamentablemente el análisis ha sido disparejo y desafortunadamente en las últimas 2 décadas en México hemos perdido la capacidad de análisis regional de este fenómeno delictivo y de violencia provocado por el narcotráfico principalmente y por el crimen organizado de manera general, y no le hemos puesto cascabeles al tema de lo que sucede del otro lado de la frontera. Pero también yo me pregunto, ¿con cuál calidad moral podemos empezar a criticar ese tipo de situaciones cuando hay juicios escandalosos que dan la vuelta al mundo, cuando hay un tufo de orden criminal en partidos políticos mexicanos, en gobernantes locales y con algunas otras autoridades o directivos de partidos políticos? Entonces, esto lamentablemente se ha convertido en este conflicto político partidista en nuestro país en un verdadero cochinero. Yo lo he venido diciendo los últimos 10 años. Mientras la política partidista siga contaminando y secuestrando el tema de la seguridad y la justicia a los mexicanos, no hay forma de meterle la técnica necesaria para resolverlo. Entonces, yo estoy de acuerdo que el fenómeno es regional, que allá también tienen muchísimas culpas y muchísimos temas que tendrían que resolver, particularmente con el consumo y con el tema del armamento que nos mandan para derroche tan lamentable de sangre que tenemos en nuestro país. Pero yo preguntaría qué autoridad, con qué calidad va a agarrar y presentarse y decir yo estoy haciendo esto de forma contundente. El propio eslogan de esta administración que inicia en el 2018, pues da la vuelta al mundo, ¿no? O sea, no te pelees con ellos, abrázalos, no balazos. Entonces es una Ujú. renuncia a la titularidad monopólica que tiene el Estado mexicano de utilizar la fuerza en contra de quienes violentan de manera tan desafortunada la ley en nuestro país. Ahí está infructuosa la lucha contra el crimen organizado cuando se politiza dicha lucha y también ahí tenemos que mencionar lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? También se ha politizado esta lucha contra el crimen organizado en Es momentos correcto. en el que el Partido Republicano está haciendo la propuesta de utilizar al ejército estadounidense en esta lucha. Así que agradezco muchísimo su análisis, Alberto Capella, presidente de AC Consultores y exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, Morelos y Quintana Roo. Muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes.